Técnica de la oración. Monseñor John de Saint-Denis. Obras completas volumen 5. Segunda parte. La oración del Señor. Padre nuestro. El Padre nuestro es la plegaria de plegarias, la más próxima y la más difícil. Orígenes define con agudeza el doble carácter de la Sagrada Escritura. Por una parte, es simple y directa. Y, por otra parte, escapa a nuestro entendimiento. Nos recuerda al león, o a esa pequeña fiera que es el gato. Con aire indiferente, mirada lejana, se vuelven bruscamente y atrapan a la presa. De repente, una palabra nos impresiona en los libros sagrados, una palabra simple y directa. Una imagen nos llama la atención, como la del padre que recibe al hijo pródigo, y, 2 líneas más adelante, nos hiere el impacto de la imagen opuesta. El sentido de una palabra, de una frase, de una imagen, se nos escapa totalmente, y llega hasta a irritarnos. Algunos pasajes están mudos, y pueden quedar así durante siglos. Método divino espiritual. Admitamos por un instante que la Sagrada Escritura, o la enseñanza espiritual de una plegaria como el Padre Nuestro, sean plenamente descubiertas, que todo sea fácil, sin materia de discusión. ¿Qué le pasaría al alma humana? Se instalaría en esa comprensión como en un sillón, y la muerte sobreviene precisamente cuando el hombre ha encontrado la comodidad. Hay una diferencia profunda entre la serenidad interior y la pseudo paz del que sabe todo, que tiene la llave de los misterios en el bolsillo. Al ser humano le esperan 2 muertes. Una que se conoce, que se constata la separación del cuerpo y del alma. La otra que se sitúa, para gran número de seres, entre los 25 y los 30 años. Antes de esa edad se está inquieto, aislado. Se busca, se vibra, con la mirada cargada de vida. Llega el casamiento. Aquella o aquel con quien uno se casa es encantador, o desagradable. Se posee cierto bagaje de conocimientos, bastante cansancio como para no pensar, bastante negligencia religiosa como para no rezar, y, hacia los 30 años, la mirada se apaga, uno se convierte en un hombre o en una mujer cumplidos, alguien bien, con sus tarjetas de visita. Uno se instala. Ha encontrado su sillón psíquico. En realidad, es la muerte. Lo enigmático, lo confuso de la vida, queda guardado en un cajón, al lado de la existencia. La metafísica es cosa de teólogos, ellos tienen que resolverla. La vida interior es cosa de psiquiatras y presbíteros. San Isaac el Sirio llama a ese estado tibieza, o muerte del alma. ¿Qué sucede entonces? El cuerpo continúa funcionando. Tiene reacciones psíquicas mecánicas, del tipo de las célebres experiencias de Pavlov. A veces sobreviene una catástrofe, que quizás podría despertar a ese ser, pero, en general, este se detiene y acepta resignarse como se debe. Lo desconocido, lo inesperado, lo penoso, se alejan. Y al descartar ese elemento que nos obliga en todo momento a evolucionar simultáneamente en el conocimiento y la ignorancia, en la búsqueda y en lo adquirido, el frío y el calor no son acaso necesarios para que una locomotora funcione. Al neutralizar esos 2 polos, nos detenemos. Aunque los cristianos puedan estar siempre despiertos, son numerosos, después de los 30 años, los ineptos para la vida espiritual, en quienes solo el organismo psicofísico continúa funcionando. La vida, el progreso y la evolución del alma son, precisamente, la meta de la Sagrada Escritura y de la enseñanza espiritual. Por esa razón, ellas adoptan un doble aspecto: los elementos directos, que nos sorprenden de tal manera que se identifican con nuestro ser, y los elementos incomprensibles, que nos desorientan. Algunos pasajes de la Sagrada Escritura provocan reacciones violentas, no solo en el curso de la existencia de un hombre, sino a lo largo de los siglos. La parábola es un medio popular para enseñar. Sin embargo, la parábola del administrador infiel, cuya conducta está más o menos justificada, compra la amistad con la mentira, nos sumerge en el asombro. Lo mismo que las palabras del Cristo cuando dice: no he venido a traer la paz sobre la tierra. Yo no he venido a traer la paz sino la espada. Porque he venido a oponer al hombre con su padre, a la hija con su madre, y a la nuera con su suegra. Los enemigos serán las personas de la familia, o el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10, 34, 37. Y aún más. Ama a tus enemigos. Mateo 5, 44. La oración del Señor tiene este rostro doble, directo y simple, y, a la vez, profundamente enigmático. La vulgarización no es característica del Verbo encarnado. La religión para las masas no dio nunca resultados buenos, porque adormece y mata, y duerme, mucho menos a las masas que a la misma religión.
En el Padre Nuestro, todo es simple y enigmático. Enigmático. Santificado sea tu nombre, ¿cómo podemos pedir eso? No nos dejes entrar en la tentación, sin embargo, y según canta el salmista, las pruebas son necesarias para nuestra purificación. Cada frase tiene un sentido polarizado. El Padre Nuestro, plegaria de plegarias, es el modelo de nuestra oración, tal como el Cristo quiere que sea, Él es quien la enseña. Él quiere que sea polarizada, es decir, directa, sincera, conforme a nuestra naturaleza y, al mismo tiempo, que supere todo nuestro estado de espíritu en ese momento, nuestra capacidad, y nuestro horizonte estrecho. La tradición de la Iglesia dice que es bueno que los cristianos conscientes recen el Padre Nuestro, no solo por obediencia, o por un sentimiento vago, sino como lo dice San Cirilo de Jerusalén, comprendiendo tanto como sea posible el valor de las palabras que han sido enseñadas por el Cristo. La oración del Señor contiene 3 tríadas. La primera, los 3 primeros versículos. Padre nuestro que estás en los cielos. Paternidad. Santificado sea tu nombre. Hijo y Verbo. El mundo se salva por el nombre del Cristo, Él es el nombre, el manifestado del Padre inmanifestado. Venga tu reino, o llegue tu reino. En el antiguo Evangelio según San Lucas se dice, que tu Santo Espíritu llegue. En la enseñanza del Cristo, el reino y el Espíritu se confunden. Tenemos aquí, entonces, al Espíritu Santo. De esta manera, los 3 primeros versículos confiesan la Trinidad Divina. Forman la primera tríada. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra, expresa la voluntad única, la energía divina, y también la aceptación de la Virgen, la Iglesia, de esa divina voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Es la obediencia, la Iglesia espiritual. El pan nuestro substancial dánosle hoy es la comunicación con el cuerpo y la sangre preciosos del Cristo, la Iglesia sacramental. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es la paz, la comunidad, la fraternidad, la Iglesia, la eclesia, la reunión y la concordia entre hermanos. Hágase tu voluntad, nos introduce en el misterio de la Iglesia, templo del Espíritu Santo. El pan nuestro, en el de la unión con el Cristo. Perdona nuestras deudas, en la unión entre los miembros de la Iglesia, esta es la segunda tríada. Los 2 últimos versículos se refieren al estado fuera de la Iglesia. No nos dejes entrar en la tentación. No nos sometas a la tentación. El cisma. Pedimos que las pruebas no nos separen de la comunidad. Mas líbranos del maligno. La herejía. Que el maligno no nos arranque la verdad revelada. Se puede distinguir una tercera tríada en la plegaria del Señor desde Padre Nuestro hasta así en la tierra. Confesión de nuestra filiación, por gracia de nuestro Padre Celestial. Desde el pan nuestro hasta a nuestros deudores. Confesión del Cristo encarnado, fundador de la Iglesia. Desde y no nos dejes entrar hasta del maligno. Confesión de la destrucción del reino de Satanás, y del establecimiento del reino del Espíritu Santo. El Cristo dirá. El reino de los cielos está cerca de vosotros si los demonios son expulsados por el dedo de Dios. Los padres explican que el dedo de Dios representa al Espíritu Santo, porque el Espíritu de vida y de verdad se opone al Espíritu de muerte y de mentira. Por lo tanto, proclamamos la paternidad, la fundación de la Iglesia por el Hijo encarnado y, por último, la victoria sobre el maligno por la adquisición del Espíritu. En francés decimos nuestro Padre. En latín, en alemán antiguo, en griego y en castellano se dice Padre Nuestro. En francés antiguo se decía Pere Nostre. La diferencia es otra. Nuestro Padre se aplica al Padre por naturaleza. Padre Nuestro significa que el Padre Celestial, Padre del Hijo, se ha convertido también en nuestro Padre, el nuestro. Podemos encontrarnos en un estado espiritual en el cual Él no es Padre para nosotros. Él es Padre nuestro cuando algo ha cambiado en nosotros. Por eso el Señor en su último discurso dice, yo he revelado tu nombre, Padre. Juan 17,6. Sin embargo, Padre ya era usado en el Antiguo Testamento, y también por los estoicos y los griegos. Zeus es el padre de la humanidad. La noción de paternidad divina, cierta clase de providencia, inclinada hacia sus criaturas como artista que mira y cuida de su obra, ese hijo que ha engendrado, esa noción está repleta de sabiduría y de bondad, pero no se acerca para nada al sentido fuerte de la paternidad divina. Padre Nuestro expresa en primer lugar que el padre de un hijo único se ha convertido en nuestro Padre. En segundo lugar, una vez establecido esto, se deduce que esta paternidad nos comunica la filiación divina. El apóstol Juan lo resume inefablemente.
Aquellos que no han nacido ni de la carne, ni de la sangre, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios mismo. Juan 1:13. Si pensamos Padre en el sentido de nuestro Padre, no designamos a aquel que se descubre de pronto. Y para una gran cantidad de gente, Dios parece entonces cruel. Parece como si abandonara a sus criaturas a la miseria. Este ser absoluto se convierte en algo muy incómodo. Otras veces, aparece como un protector cuya ternura se inclina sobre su creación, un Dios desconocido y atento, paradoja consoladora. Este segundo caso nos ofrece una revelación emocionante, podemos vivirlo espiritualmente, pero sigue siendo incomprensible. Padre nuestro abre el camino para otra profundidad, insigne. Dios es Padre, y es nuestro porque nacimos de la gracia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo grita en nosotros Abba, Padre. Romanos 8:15. Padre nuestro nos hace sentir el sentido espiritual del hombre. Nos afirma que no somos hijos de la tierra ni del diablo como el Cristo dirá a algunos. Vuestro padre es el diablo, ni de la materia, ni del espíritu, sino que místicamente, espiritualmente, realmente somos hijos de Dios. En una palabra, Padre nuestro es la conciencia de nuestro origen divino. Precisamente, esta conciencia de nuestro origen divino vuelve a colocar todas las cosas en su lugar, desde la alegría hasta la penitencia y las pruebas. Se nos propone otra medida: no somos dioses por naturaleza, nos convertimos en dioses por la gracia. Por la comunión y la unión con ella llevamos la simiente divina, somos hijos por adopción, pero hijos de Dios, coherederos del Cristo. Y Pablo agrega: llevad a Dios en vuestro cuerpo. 1 Cor 6:19, es decir, reconoced que, siendo sus hijos, lo lleváis no solamente en vuestro espíritu, sino también en vuestro cuerpo. Padre nuestro brinda otro planteo. Orígenes lo nota, y San Máximo el Confesor lo subraya. Cuando decimos Padre notamos implícitamente que solo existe un Padre, Dios, y que las otras paternidades son relativas, imágenes, signos, símbolos, reflejos de la paternidad única. Estamos frente a una elección. En cierta manera, la oración del Señor es una elección, el compromiso de un ser que comprende cuál es su nueva vocación, nueva, aunque primordial, pero olvidada. Al decir Padre nuestro soy yo quien decide. Elijo un Padre que es mi Padre, que es nuestro Padre, y yo no reconozco a ningún otro Padre más que a Él. Las raíces de mi existencia no se van a sumergir más en la naturaleza, o en otras paternidades, familiar, psíquica, cultural, espiritual. Afirmo. Tengo un solo Padre, que está en los cielos. Elijo, si se puede decir así, la tradición, cuya fuente está fuera del tiempo, en Dios mismo. Padre nuestro reafirma la elección. El Señor enseña: el que no deja a su padre y a su madre, no es digno de mí. Mateo 10:37, ¿no debemos por eso honrar a nuestros padres? Las paternidades, cultural, familiar y otras, son dignas de ser honradas, como iconos, reflejos de la verdadera paternidad. Escuchemos a los otros padres con respeto, libremente, pero el único Padre al que debemos obedecer es al Padre Celestial. Cuando María y José, angustiados, volvieron para buscar al niño Jesús que se había quedado en el templo, él les contestó: ¿no sabíais que yo me debo a los asuntos de mi Padre? Lucas 2:49. Tengamos seriamente en cuenta esta actitud, porque la mayor parte de los inconvenientes del mundo vienen porque buscamos la fuente, o la paternidad, fuera del Padre único. La tragedia comienza en la familia, y aumenta y se propaga a otros planos nacional, cultural, espiritual. O somos hijos de Dios por la gracia, o no lo somos. Si lo somos, solamente tenemos un Padre. Nuestro Padre Abraham es solo un reflejo del Padre eterno. Y he aquí que el Padre nuestro reinvierte totalmente los valores. La oración del Señor es teológica. No asienta nuestra existencia sobre algo creado, que se eleva poco a poco hacia lo divino. Ella la vuelca de golpe, colocando los pies arriba y la cabeza abajo, diciendo: tu suelo es Dios Padre. El primer comentario hebraico de la Biblia habla de un árbol cuyas raíces se hunden hacia arriba, y cuyas hojas y frutos descienden hacia abajo. El Padre nuestro es este árbol de vida, cuyas raíces están plantadas en el cielo. Oración de conversión, de bautismo, oración de penitencia o metanoia igual conversión. En un instante, sin nostalgia, ni deseo lejano de Dios, ella enraiza al hombre en lo alto, haciéndolo proclamar: Padre de los cielos, tú eres mi único Padre, yo soy tu Hijo, ¿por qué decimos Padre nuestro, y no Padre mío? El Cristo dice:
Mi Padre y yo somos uno, yo en el Padre, y el Padre en mí. Juan 17, 21, porque Él es el Hijo del Padre, mientras que nosotros somos los hijos del Padre. Nadie puede llegar a conocer y confesar su origen, porque no somos individuos aislados, somos la humanidad. Lo divino se manifiesta en nosotros a través de nuestras relaciones recíprocas, pues somos hermanos de la caridad. ¿Cómo se puede amar a un Dios invisible si no amamos a nuestro hermano? El que dice que ama de Dios, y no ama a su hermano, es un mentiroso, dice San Juan. No somos yo frente al Padre, somos nosotros. De allí la noción de comunidad, de comunión, unidad, colaboración, solidaridad entre los hombres que componen la humanidad, la Iglesia. Cada uno de nosotros es hijo de Dios como coheredero, cohijo con los otros. En cada uno está la simiente de la divinidad, pero esta divinidad se da al miembro del cuerpo del Cristo. Nuestra oración será, por tanto, Padre. Una constatación desinteresada. Y al mismo tiempo, Padre nuestro, oración para mí y para todos. La plegaria puramente personal no tiene eco. Por eso el Cristo insiste. Allí donde están reunidos 2 o 3 en mi nombre, yo estoy entre ellos. Esto lleva necesariamente a la pacificación. Allí donde la paz está ausente del círculo fraternal, la oración no sube. La filiación se da a cada uno en la unidad de todos. Dios es nuestro Padre, no vuestro Padre. Orígenes descubre el sentido temible a esta palabra hay por lo tanto quienes lo reconocen como Padre, y otros que no lo reconocen. El Cristo llamará a estos últimos hijos del diablo. El hombre tiene la libertad de reconocer a Dios como nuestro Padre, o de no reconocerlo. ¿Habrá notado usted esa categoría de seres que parecen inocentes, simpáticos, de apariencia humilde? Ellos declaran. ¿Qué quiere usted? Todo eso es para los grandes de espíritu, es una religión para místicos, nosotros somos simplemente gente sencilla, hacemos lo que podemos, argumentos del diablo. Antes de excitar al orgullo, excita a la humildad hipócrita, ahogando en el hombre la conciencia de su origen y de su vocación divinos. Sugiriéndole, bajo el pretexto de que la ambición es orgullo, que solo es polvo. Si nos comprometemos verdaderamente a ser hijos de Dios, nuestra actitud cambia, la penitencia se hace real. Implorar. Perdóname, Señor, porque yo, hijo de Dios, he cometido actos innobles es comprensible. En cambio, si no soy más que polvo, ¿por qué no he de robar? Reclamar penitencia a quien no es nada no tiene sentido. Es una táctica muy sutil del diablo. Él susurra. Sois poca cosa, Dios está lejos, sed simples, humildes. Emplea las palabras sagradas simplicidad y humildad. El fin de su demagogia es impedirnos decir Padre nuestro, y transformarlo a Él en Padre de los otros. Que estás en los cielos. Desde su comienzo, la oración del Señor nos conmueve el corazón, y comprendemos por qué se la ha llamado siempre el sacramento de los sacramentos, y aún más, el verdadero credo. En efecto, el credo está destinado más bien a la gente de afuera, a los catecúmenos. El Padre Nuestro es el credo de los cristianos. Cuando el catecúmeno está iluminado, según los términos antiguos, recién entonces se lo inicia en la oración dominical. La Iglesia romana ha guardado la costumbre hasta hoy en todos los servicios públicos, la oración dominical se dice en voz baja. Hasta el siglo V, el cristiano no tenía derecho a comunicar esta oración a los no bautizados. No podía ser conocida por aquellos que no podían todavía pronunciar las palabras Padre Nuestro, porque todavía no poseían la libertad de la elección. Actualmente la cantamos en voz alta, y la razón es simple. Antes, se cerraban las puertas de la iglesia al comenzar la segunda parte de la liturgia, o misa de los fieles. A la primera se la denominaba misa de los catecúmenos. Solamente quedaban dentro de la iglesia los bautizados, y durante esta segunda parte se cantaba la oración del Señor. Por liberalidad, la Iglesia cristiana permitió poco a poco que todos entraran en cualquier momento. Normalmente, en cuanto se pronunciaban las primeras palabras del canon eucarístico, las puertas se cerraban, y solamente los miembros plenos de la Iglesia seguían participando de la liturgia. El diácono exclamaba: «Las puertas. Cerrad las puertas. Que salgan los catecúmenos». Actualmente, cerramos simbólicamente las puertas reales en ese momento, más bien como una advertencia para los que llegan tarde. ¿No sería bueno, quizás, restablecer la antigua costumbre, y cerrar realmente las puertas antes de la misa de los fieles, y la pronunciación del Padre Nuestro?
Aunque el examen de la expresión Padre Nuestro está lejos de estar terminado, pasaremos al estudio de la frase que estás en los cielos. Nuestro Señor dice muchas veces en el Evangelio, especialmente en el de San Mateo: vuestro Padre Celestial, o mi Padre Celestial. ¿Por qué razón los cielos están ligados al Padre? ¿Por qué el Cristo une la calidad de celestial a la divinidad, a Dios Padre? Celestial tiene varios sentidos. El sentido directo es este: Dios triúnico, trascendente, no está solo, sino rodeado, tal como lo anuncia el profeta Daniel, de miríadas de ángeles. Es imposible entrar en relación con él como su servidor, o como su hijo, sin tener en cuenta esa innumerable falange espiritual y celestial. Y he aquí de pronto la visión de un Dios que, aunque trascendente, permanece unido a su criatura, a su cosmos, en el sentido absoluto. El apóstol Pablo exclamará: su nombre está más allá de todo nombre, más allá de los principados, de las potencias, de todos los ejércitos celestiales. Esta frase breve: Padre nuestro que estás en los cielos, nos revela que, además de la oveja perdida, la humanidad, existen 99 ovejas espirituales no perdidas, el mundo angélico. La Iglesia enseña que el mundo visible, el que nosotros nombramos así, es decir, el sistema solar con nuestra Tierra, y sobre esa Tierra la humanidad, representa simbólicamente el 1%, y que el vasto mundo invisible, el mundo angélico, representa el 99%. Por otra parte, también se habla de los 9 círculos angélicos, y tanto en uno como en otro caso, el 9 o el 99 se utilizan en el sentido de mucho, o muchísimo, o infinitamente grande. Así, cuando pronunciamos las palabras Padre nuestro que estás en los cielos, o nuestro Padre Celestial, hablamos antes que nada de nuestro Padre que está rodeado de incontables mundos espirituales. En el siglo XIX tomamos el hábito de pensar Dios y yo. Sin embargo, desde hace ya muchos siglos el Padre Nuestro nos enseñó a decir Dios y nosotros, el Padre y la humanidad. Pero que estás en los cielos nos lleva a un mundo donde aquel que es nuestro Padre está rodeado por seres superiores e incorpóreos. Una palabra basta para situarnos en lo que se llama angelología. El Génesis indica ya al Creador del cielo y de la tierra, y el Credo confiesa al Creador de todo lo visible y lo invisible. Luego, en la Biblia, el término cielo designa al mundo espiritual, invisible, y el término tierra al mundo material y psicomaterial, visible. Cuando San Esteban, el diácono, exclama: bendito sea mi Dios, que es creador del cielo y de la tierra, bendice a un Dios que no está colocado en cierto lugar, entre las nubes, sino al autor del mundo inmenso e invisible. De la misma manera, en las visiones divinas, ya sea la de Moisés, la de Daniel, la de Ezequiel, o la del Apocalipsis, el que es, el innombrable, está rodeado por una multitud de querubines, de serafines, y de ejércitos celestiales. Este es el sentido directo de que estás en los cielos. Acerquémonos ahora a otro sentido, el sentido antropológico. Todos hemos leído en la Escritura, y hemos oído en los sermones, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El Cristo nos ha prevenido: vendremos y habitaremos en vosotros. Juan 14, 23. Es decir, que la Santísima Trinidad no está solamente en las alturas espirituales, sino que ella está también en nosotros. De esta manera, nosotros podríamos decir, de un modo un poco simplista, que tenemos dentro de nuestro cuerpo humano, y más profundamente aún, dentro de nuestra alma humana, un mundo espiritual humano, con la morada de Dios en su centro. 3 círculos. Pero en la morada divina establecida en el centro de nuestro ser, la Trinidad no está sola, está rodeada por su cielo, todo el mundo angélico está en nosotros. Recuerden este adagio: lo que es superior es interior, y lo que es exterior es inferior. La interiorización eleva, la exteriorización precipita hacia las tinieblas y la caída. Caída y exteriorización son dos nociones de valor espiritual idéntico. Y lo mismo sucede con elevación e interiorización. ¿Cómo verificar un estado de alma? Si su elevación se produce sin interiorización, será un éxtasis negativo, una forma de ilusión. Si su impulso hacia lo alto no está sostenido por un movimiento hacia lo interior, está usted desequilibrado. Por otra parte, si entra en la profundidad de usted mismo sin elevarse hacia Dios, cae en otro desequilibrio. Estos dos misticismos pueden ser controlados. Los jóvenes se precipitan muy a menudo hacia lo alto, y por eso caen. Y las almas envejecidas se repliegan hacia lo interior sin Dios, y por eso también caen. Toda mística que invoque la interiorización sin elevación, conducirá a un mundo psíquico y exterior.
El criterio de la vida espiritual es siempre doble elevación e interiorización. En los seres humanos hay cuerpo y alma, pero en ellos viven también los querubines, los serafines, los tronos, la muchedumbre de círculos angélicos. Si Dios habita en usted, las miríadas de ángeles son polvo, comparadas con él. Es lógico. Conciba, por un segundo, que usted es el templo del Espíritu Santo, comprenda la profundidad y la complejidad del ser humano, y verá hasta dónde ha caído nuestra conciencia. Nos parece es la opinión general, pero yo no sé si se aplica a cada individuo en particular que hay algo grande, delimitable en nuestro cuerpo. Y luego un pequeño punto en nosotros, un pequeño punto comparable a la más minúscula de esas muñecas rusas que se meten unas dentro de otras. Dios. Siendo niño hice una experiencia de ateo, al estilo Renacimiento. Yo sabía que en las huertas hay coliflores, cuya flor está recubierta de hojas. Un día descubrí una coliflor maravillosa. La agarré rápidamente, separé las hojas para liberar el alma florida, nada. Arranqué las hojas, nada. El vacío. No era una coliflor, era un repollo. Entonces pensé, Señor, desde hoy amaré a los ateos, porque actué como ellos, confundí los repollos con las coliflores. Ellos cortan el cuerpo del hombre buscando encontrar el alma, y solo llegan al vacío. El espíritu es la energía interior, la fuerza vital, un punto geométrico que no se puede definir espacialmente. Dios, los ángeles, no ocupan espacio, pero aceptemos al menos una comparación sacada de categorías espaciales. El ser humano normal no caído, como nosotros, debe ser considerado de esta manera un vasto círculo, que es Dios. Luego nuestro espíritu, aspecto angélico, después nuestra alma psíquica, y, por último, una punta que se balancea en el infinito, semejante a un satélite nuestro cuerpo. El universo cósmico visible no es más que una mota de polvo, si se puede decir así, en el océano ilimitado del mundo angélico, y este último no es más que el filo de una punta de lanza hacia la inmensidad divina. ¿Nota usted el cambio de visión? Desde la infancia, nuestro frágil espíritu se acostumbró a mirar al mundo diferente de lo que es. Y he aquí otra de mis experiencias, muy curiosa. Un día de Pentecostés, durante mi sermón sobre el Espíritu Santo que vivifica todo, dejé de pronto de discernir el mundo, ya no lo sentía más, se había hecho maravillosamente fino y delgado, sin hablar de mí mismo y de la Iglesia. El Espíritu Santo había tomado todo su lugar. Entonces, cuando cantamos Padre nuestro que estás en los cielos, queremos decir que más allá de nosotros está el cosmos angélico infinito, espiritual, del cual somos una ínfima parcela. Que Dios no está solo, que está rodeado de santos, de ángeles. Y que los cielos no son solamente las alturas espirituales que engloban el universo, sino que están en nosotros. ¿Cuál es el tercer sentido? El Cristo dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y no Padre nuestro que es Padre de los cielos. La Biblia llama a los ángeles hijos de Dios, pero la filiación de la humanidad, y a través de ella la del mundo visible, con Dios, esa filiación mística por el Espíritu Santo de la que habla el apóstol Juan. Han nacido no de la sangre ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios, es un don especial atribuido a la humanidad. Los ángeles son muy superiores a nosotros en un sentido, e inferiores en otro. Actualmente el espíritu es superior a la tierra, el cielo o a la tierra, y nosotros pedimos, hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Pero en el plano profundo de la creación divina, gracias al hombre, la tierra será superior al cielo. Porque lo que está arriba estará abajo, y lo que está abajo subirá hacia arriba. El primero será el último, y el último será el primero. Debemos hacer todo lo posible para restituir al cielo, que hemos aplastado y disminuido en nosotros, su lugar superior al de la tierra. Sin embargo, no es más que una etapa provisoria. Porque la jerarquía debe ser restaurada. El espíritu está actualmente sometido a la materia y a la psiquis, y lo alto invadido por lo bajo, y ahí residen el pecado y la caída. Si nuestro Señor pide que su voluntad realizada en los cielos se cumpla en la tierra, o sea en la materia. Si pide que lo que se cumple en los ángeles se realice en el hombre, ese espíritu materia, el pensamiento final de Dios es que la materia esté más alta que el espíritu. ¿Cómo es posible? El ritmo extraño de la creación nos permite esta constatación. El primero se convierte en el último en el primero. El pequeño se convierte en el grande en el pequeño, etc. La fiesta de la ascensión nos lo explica. El Cristo eleva la materia humana por encima de los planos angélicos. El credo lo precisa.
a la derecha del Padre, ¿en qué se convertirán la carne transfigurada, el mundo transfigurado y resucitado? En general, creemos que el cuerpo contiene el alma. En el mundo transfigurado, el alma llevará el cuerpo, como los ángeles llevan a la Virgen María en los iconos. Abordamos así otra ley del mundo transfigurado: lo interior será exterior, y viceversa, el mundo visible será invisible, y lo invisible visible. Este tercer sentido consiste en que la paternidad, la fecundidad espiritual, son otorgadas al hombre. No quiero decir que el cosmos angélico esté desprovisto de evolución, de revolución, de cambio de vida, pero la creación pertenece a los hombres, y ahí reside la dignidad humana. Por eso el Padre Celestial quiere que, por su Hijo preeterno y unigénito, el hombre se convierta en su Hijo, en el Hijo del Padre Celestial. El cuarto sentido estipula que los cielos están repletos de divinidades que viven por Dios. La humanidad, la materia, la tierra, se han alejado de él. Por lo tanto, se estableció una oposición celeste-terrestre, espiritual-material, imperecedera-perecedera, invisible-visible, interior-exterior. Mirándolo desde otro ángulo, las palabras Padre que estás en los cielos significan que el Padre es espiritual, celestial, divino, opuesto al Padre carnal o psíquico, y a todos los padres terrestres, y que todas las paternidades verdaderas, que se originan en el Padre celestial, deben ser transparentes, reflejos del Padre único que está en los cielos. Santificado sea tu nombre. Examinemos estas tres frases tomándolas, al principio en su conjunto, y después separadamente. Después de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, el Cristo prosigue. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, y agrega. Como en los cielos, así en la tierra. Los padres de la Iglesia insisten en que la frase como en los cielos, así en la tierra no está referida solamente a la voluntad, sino también a las dos frases anteriores. Que tu nombre sea santificado como lo es en los cielos, así también en la tierra. Que tu reino venga a la tierra, como en los cielos. Que tu voluntad sea hecha en la tierra, como lo es en los cielos. Es decir, tu nombre ya está santificado en los cielos, tu reino ya está en los cielos, tu voluntad ya está hecha en los cielos. Pero tu nombre todavía no está santificado en la tierra. Tu reino todavía no ha venido a la tierra. Tu voluntad no está hecha en la tierra. El nombre ya está santificado en el mundo angélico, que se mantuvo fiel. El Espíritu Santo, el reino de Dios, ya vino, y la voluntad de Dios ya se hizo entre los ángeles, porque ellos hacen su voluntad sin murmurar. Nuestra oración suplica que esa voluntad ya realizada, ese reino que ya ha venido, ese nombre ya santificado en el mundo angélico, se realicen también en nuestro cosmos visible, y en nosotros. Nuestra plegaria suplica, permitidme esta expresión un poco bárbara, que se actualicen corporalmente. Sabemos que el nombre es santificado, el reino y la voluntad están realizados, por y para los ángeles. Los arcángeles Miguel y Gabriel nos lo han manifestado. Un admirable icono bizantino lo representa: los ángeles tienen el logos. Pero así como los ángeles están en nosotros, el nombre ya está santificado donde Dios habita, el reino ya vino donde habita el Espíritu, y la voluntad ya se ha cumplido en el interior de ese plano espiritual, es decir, en nosotros. Por una parte, pedimos así que se realice sobre la tierra lo que ya está realizado en el mundo angélico. Y por otra parte, que lo que ya está realizado en lo profundo del ser humano, nacido de Dios en el misterio del bautismo y de su engendramiento del Cristo, se manifieste en el exterior de ese ser humano. Hay que entrever el desarrollo de esa oración. Padre Celestial, que tu nombre. Su nombre es el Cristo, que tu reino. Reino y espíritu se confunden en el Evangelio, y San Lucas dice en la plegaria dominical. Que venga tu espíritu, que tu voluntad. ¿Cuál es esta voluntad, sino la voluntad única de las tres personas? Esta palabra encierra lo profundo de la teología: Padre, Hijo, Espíritu, voluntad única. Padre, nombre, reino, voluntad única. Contaré una anécdota. Una noche, mientras rezaba ante la estatua de la Virgen que está en nuestra iglesia, le pedí largamente: ¿qué oración tengo que repetir? Una voz me respondió: el Padre Nuestro. Muy a menudo las voces que vienen del cielo no nos parecen muy apropiadas. Yo pensé, ¿no podría agregar una oración para ti, oh Virgen María, Madre de Dios? Y la voz me dijo, yo estoy en el Padre Nuestro, ¿dónde? Pregunté yo. Y la Virgen continuó, hágase tu voluntad, sí. Esas palabras, hágase tu voluntad, contienen la unidad de la voluntad divina, y también nuestra Mariología.
son la respuesta de la Virgen, son el dogma de los santos y de la Iglesia. Poco a poco hay que comprender que nuestro credo, nuestra confesión de fe, es solo una sombra junto a la oración del Señor, una sombra acordada a los catecúmenos. Por eso la Iglesia primitiva solo revelaba el Padre Nuestro a los iniciados recibidos en la Iglesia, y nunca lo pronunciaba en voz alta delante de los no bautizados. Como ya dije antes, la frase, como en los cielos, así en la tierra se relaciona gramaticalmente con las tres frases anteriores, con las tres etapas. Ya lo había indicado, el nombre designa la obra del Hijo, el reino la del Espíritu, y la voluntad la comunión de los santos, pues la Virgen María respondió al arcángel Gabriel, hágase su voluntad. Santificado sea tu nombre, como en los cielos, así en la tierra. El nombre, el Hijo, por consiguiente, ya está santificado en los cielos. Ya expliqué de qué manera debíamos entender la palabra cielos. Lo voy a repetir, porque deseo subrayarlo. Los cielos son lo que está arriba de nosotros, las esferas angélicas, opuestas al mundo de aquí abajo. Pero, al mismo tiempo, son los cielos interiores, lo que está en la profundidad de nuestro ser, opuesto a lo exterior, a lo psíquico, a lo corporal. No tengamos temor de volver a decirlo, dos son las tendencias que dominan la religiosidad humana. Una, concibe a la religión espacialmente: Dios está arriba, nosotros abajo, y al orar nos elevamos hacia Él. La otra concibe la religión en el interior: Dios está en nosotros, contrario a todo lo que es exterior. Estas dos tendencias son imperfectas, porque lo que está arriba es interior, lo que está abajo es exterior. El infierno es el subsuelo, el mundo inferior, lo bajo, la caída, y, según la palabra del Cristo, las tinieblas exteriores. Exterior, inferior, inferis, bajo, son palabras idénticas en la visión del mundo espiritual. Si permanecéis, como los místicos, únicamente en la concepción interiorizante, o si no dejáis la visión exterior de las alturas, caeréis en una mística incompleta, o en una piedad exterior. La mística, y el hombre piadoso, son imperfectos. El verdadero camino no está dividido. Aquel que realmente reza se interioriza, y al interiorizarse se eleva. La actitud cristiana que preside la plegaria consiste, ciertamente, en colocarse ante Dios, pero también en abandonar el mundo exterior, y entrar en sí mismo. Esos dos movimientos coexisten, y constituyen el acto cristiano. No nos dejemos arrastrar a la superficialidad, o a un misticismo incapaz de comprender el sentido cósmico y universal de nuestra religión. Despojándonos de las capas inferiores de nuestro ser interior, encontramos los cielos y, al mismo tiempo, nuestra alma sube hacia las alturas. Santificado sea tu nombre. El Cristo emplea dos palabras: santificación y nombre. Si no se las comprende exactamente, uno se condena a no poder sumergirse con todo su ser en la enseñanza del Señor. Las palabras, los verbos, son claves preciosas, gracias a las cuales se abren las puertas de los misterios, y de las realidades espirituales. Definir exactamente las palabras es salvar el mundo, y reconstruirlo. Nombre y santificación. Nombre se encuentra sin cesar en el curso de las Escrituras, y por excelencia en la plegaria sacerdotal. Yo manifesté tu nombre a los hombres, guarda en tu nombre a aquellos que tú me diste, yo les he revelado tu nombre, Juan 17, 6, 11, 12, 26, el nombre, nombrar, dominio ilimitado. Las cosas inominadas, para el pensamiento cristiano, no existen. Las cosas nombradas falsamente están corrompidas. Y las cosas verídicamente nombradas son transformadas. El nombre atraviesa el conocimiento y la esencia de las cosas, sobrepasa a todo razonamiento discursivo, analítico o sintético, nos pone en contacto con lo que nosotros nombramos. El nombre articulado conscientemente, puramente, proyecta tal fuerza que el apóstol Pedro sana a un enfermo por el nombre de Jesús. Es una fortaleza, un carro de asalto. El nombre divino no se escribía jamás, ni se pronunciaba, salvo una vez al año, y lo hacía el gran sacerdote, en el Santo de los Santos, detrás de la cortina. Hasta que apareció la imprenta nadie se atrevía a escribir el nombre divino en los libros, y se lo indicaba con una abreviatura. Existe una analogía de presencia entre la comunión, el cuerpo y la sangre que recibimos, y el nombre, vehículo de la divinidad. Dios reside en su nombre, como cada ser en el suyo. Por esta razón los grandes actos de la vida, bautismo, monaquismo, están acompañados por un cambio de nombre. Desde el Génesis, donde el Todopoderoso cambia el nombre de Abraham en Abraham, y el de Jacob en Israel.
Dios se manifiesta por sus energías, que nos atraviesan con sus rayos, y por sus nombres. Leamos atentamente el Antiguo Testamento, que descubre progresivamente esos nombres. Nosotros los celebramos en las 7 grandes antífonas prenavideñas. Comenzamos por sabiduría, y terminamos por Emanuel, y el octavo es Jesús. El Cristo se llama a sí mismo Hijo del Hombre. Al nombrarse así, Él se identifica, se convierte en la humanidad. Nombrar falsamente a una criatura es un riesgo que puede aniquilarla. Nombrarla con justeza ayuda a su deificación, porque el nombre es simultáneamente imagen, definición y pensamiento. Por lo tanto, verbo será por excelencia el nombre de aquel que nombra. Y cuando el Cristo dice, pedid al Padre en mi nombre, se apresura y agrega, y recibiréis. Llegamos así al umbral del misterio innombrable, indefinible, incognoscible. Dios se nombra con una serie de nombres, cada uno de los cuales abre un nuevo horizonte. Pero el nombre de nombres es Logos, y el nombre de nombres del encarnado, Jesús. Este último nombre posee el poder supremo, porque en él se opera el encuentro de la divinidad y la humanidad. Tú le das el nombre de Jesús. Lucas 1:13. Es el nombre del Verbo hecho carne, de la salvación, de la realización. El diablo lo teme, porque por él el cristiano se hace invencible. Por otra parte, con una transparencia inmaculada, ese nombre ilumina al que lo pronuncia, y a aquel que nombra. El nombre es la revelación. Dios se nombra antes de dar las leyes a Moisés. Yo soy el que es. Ontos es un nombre divino que Dios se da a sí mismo, para esclarecer las leyes que Moisés debe promulgar. El Nuevo Testamento revela el nombre de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el plano exterior, humano, llamémoslo horizontal, constataremos que el nombre encierra toda la enseñanza del Cristo. La antigua alianza dice ya, mi nombre estaba manchado por las naciones, se os odiará a causa de mi nombre. Seremos odiados por el mundo porque pronunciamos el nombre del Verbo, es decir, porque anunciamos su doctrina. Cuando el profeta dice que el nombre de Dios está manchado por las naciones, las acusa de haber deformado las leyes de Dios. Aquí, el nombre se levanta como un estandarte, como un portavoz. Esto me recuerda la historia hindú de aquel rey que estaba demasiado ocupado como para estudiar, y pidió a sus sabios que le resumieran todo el conocimiento humano. Después de 10 años, 10 sabios le trajeron 10 volúmenes. El rey, demasiado ocupado, les dijo, oh sabios, abreviad. 10 años después, los 3 sabios que quedaban vivos volvieron con un volumen. El rey, demasiado ocupado, les dijo, oh sabios, abreviad. Pasaron 10 años más, y el único sabio que quedaba volvió a ver al rey. El gran rey moría. El sabio se inclinó entonces sobre el moribundo, y le dijo en voz baja el nombre que resumía todos los volúmenes. El gran rey agradeció, y se fue hacia ese nombre. Y aquí encontramos la íntima ligadura entre la plegaria perpetua y los mantras hindúes. Y me acuerdo de otra leyenda, esta vez una leyenda bretona. Es la historia de un hombre simple, iletrado, y muy devoto de la Virgen. Solamente sabía decir, ave. Cuando murió, brotó una planta sobre su tumba, y siempre estaba llena de flores. Se abrió su tumba, y todos vieron que la planta tenía sus raíces en su corazón. Poder del nombre. Cada uno de nosotros tiene, conscientemente o inconscientemente, su palabra, su nombre. Gracias al nombre del Señor, las palabras tienen la eficacia de la lluvia, y pueden llevar fruto al alma de los oyentes, y consuelan como el rocío, fortifican a los oyentes como la lluvia bienhechora o la gota de agua que fecunda. Orígenes. Venga tu reino. Santificado sea tu nombre. ¿En qué nombre piensa el Cristo? Gramaticalmente, tu nombre se refiere al Padre, pero, ¿a qué Padre? Al de los estoicos, que se inclinan sobre la humanidad como una providencia. El Cristo habla del Padre de un Hijo unigénito, Padre de la divinidad, y no de la providencia. Santificado sea tu nombre se refiere al Padre del Hijo único, y, en realidad, a la presencia de ese Hijo eterno, del Verbo mismo. ¿Y santificado? Examinemos primero el calificativo santo, 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 santo es el Señor Dios Sabaoth, que nosotros tomamos tantas veces a la ligera. Dios es santo, y si calificamos de santos a algunos seres, la Santa Virgen, San Juan, San Dionisio, no es que aludamos implícitamente a su virtud heroica, perseverante o excepcional, sino a su colaboración con el santo, con la santidad de Dios.
Los objetos y los lugares pueden ser santos: el santo cáliz, el santo de los santos, porque están en relación con el único santo, santificados por su presencia impalpable. La santidad es el aspecto resplandeciente de la majestad del Creador, y la santificación, el blanqueamiento de toda mancha, de toda sombra, por la comunicación misteriosa de la luz inaccesible del triúnico, la develación de la gloria del Creador en lo que está santificado. Para comprender mejor la santificación, coloquémosla en paralelo con otro término: la gracia. Yo he hablado muchas veces de gracia, y de verdad, en la exégesis del prólogo de Juan, tratando de definir la gracia como una alegría espiritual, un calor increado, que nos invade profundamente, un aleteo de alegría. La gracia se parece al soplo sutil, un solaz que nos colma de regocijo. La santidad, otra forma de manifestación divina, difiere de la gracia. Puede tener un rostro que brilla terriblemente, y los que la ven se llenan de temor y temblor sagrado. Descálzate, dice Dios a Moisés. Y cuando el presbítero proclama en la divina liturgia los dones santos a los santos, contestamos enseguida: uno solo es santo, uno solo Señor, Jesucristo, en la gloria de Dios Padre, porque sabemos que nosotros no somos santos. Y sin embargo, la Iglesia llama a los fieles santos, por participación. En nosotros se crea entonces un doble sentimiento: temor y alegría. Como en las mujeres que en la mañana de la Pascua llevaban los perfumes, cuando el ángel les preguntó: ¿por qué buscáis al Cristo entre los muertos? Ellas corren a anunciar la buena nueva a los apóstoles, con temor y alegría. La resurrección irradia santidad. De ahí nuestro temor y nuestra alegría en el momento de la comunión. Acercaos con fe, temor de Dios y amor. Los ángeles, en su transparencia a la santidad y su participación, claman con temor y temblor: Santo. Santo. Santo, es el Señor, Dios Sabaoth. La santificación es la comunicación de esa santidad. Santificamos los dones, santificamos nuestra vida. Cuando imploramos a Dios que nuestra vida sea santificada, formulamos el pedido más audaz que sea posible imaginar. Tenemos la audacia de desear que la santidad, contemplada con estupor por los ejércitos angelicales, la pureza, el esplendor de Dios, se manifiesten en nuestro universo, y se comuniquen a nosotros. Santificado sea tu nombre, como en los cielos, así en la tierra. Pide, por lo tanto, que la majestad de Dios se transmita, transforme, transfigure al mundo, así como transfiguró hasta la ropa de nuestro Señor en el monte Tabor, haciéndola más blanca que la nieve. Nos permitimos esperar, con Isaías, que cada criatura brille como 7 soles. Desde ese punto de vista, nosotros podemos afirmar sin error que el segundo versículo de la oración del Señor lleva la noción teológica cristiana de la belleza divina, que debe santificar todas las cosas. Esta fórmula evangélica es la perla de gran precio de los misioneros: que tu evangelio, Señor, sea tan brillante entre nuestras manos que las almas vengan hacia ti, cautivadas por tu belleza temible. Por eso la santidad debe estar en nosotros. Nuestra misión fracasa, a menudo, porque tememos pedir sinceramente: santificado sea tu nombre. Preferimos adquirir un ersatz, un sucedáneo, una pequeña santidad tranquila, en lugar de recibir la que Dios quiere ofrecernos, la santidad de la triple unidad de luz. Uno de los nombres de esa santidad, develado por el Verbo, es el de la Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo. Venga tu reino se reemplaza en los textos antiguos, como en el Evangelio de San Lucas, por venga tu Espíritu. De hecho, si se considera profundamente el reino de Dios, ¿acaso no es el Espíritu Santo? Hay que insistir sobre este pensamiento, porque la literatura del siglo XX abusó de la palabra reino. Algunos imaginan que el reino de Dios es una cierta organización de la sociedad en los campos social y humano. Y de este Cristo Rey, de este reino, hacen un Estado. Otros verán el reino como una familia, no en sentido estricto de organización o de administración, sino de comportamiento social entre hermanos. Por cierto, se puede aplicar este sentido, pero no es el verdadero. El reino, buscad ante todo el reino de los cielos y su justicia, y el resto le será subordinado, significa otra cosa. El Evangelio de Lucas lo explica: es la búsqueda del Espíritu Santo en la vida, en nosotros, porque el Cristo dice: el reino de los cielos está en vosotros, y entre vosotros. No como una organización o actitud social, sino como soplo de vida en la sociedad y en nosotros. Para simplificar, vamos a usar palabras modernas, teológicamente inexactas, pero cercanas a nuestra comprensión. Digamos mentalidad, ambiente, clima. ¿Acaso no se dice:
¡Qué ambiente agradable! El ambiente no tiene nada de social, es impalpable, aun cuando esté provocado por la música o la luz, por ejemplo. ¿Acaso no se dice? El clima de esta sociedad es puro. ¿O estas personas tienen una mentalidad simpática? Estas imágenes psíquicas nos facilitan la comprensión de lo que el Señor llama reino. Entonces, cuando enunciamos, venga tu reino, comencemos por pensar que su clima, el clima divino, nos rodee, que el ambiente divino, el Espíritu Santo penetre en nosotros. Por otra parte, no olvidemos jamás que la oración sin nuestra acción, así como la acción sin oración, no pueden existir. La imagen de la súplica que viene después. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, roguemos. Que venga tu reino, como nosotros lo construiremos para que venga. Que tu nombre sea santificado en nosotros, como nosotros hacemos todo para santificarlo, etc. La oración es eficaz si el hombre va a su encuentro. Es una de las formas de la sinergia. Aquel que cree llegar a la perfección mediante la artimaña de métodos, de meditaciones desprovistas de oraciones, se ilusiona en vano. Y aquel que ora sin conformarse a lo que pide, es censurable. Vosotros decís Señor, Señor. ¿Y no cumplís mis mandamientos? ¿Cuál es la acción que conduce al reino? Podemos cumplir los mandamientos divinos, y sin embargo estar fuera del reino. Podemos dar la vida por nuestro prójimo, morir, convertirnos en pobres por él, soportar las pruebas, y no poseer el reino en nosotros, ni expandirlo alrededor de nosotros. Entonces, ¿cuál es esa acción? Podemos cumplir con los mandamientos porque amamos, respetamos, obedecemos al Cristo, con espíritu de sujeción doy mi último centavo a un indigente porque el Cristo lo quiere. La acción es loable, el cristianismo está confesado, el nombre de Dios santificado, pero por un esfuerzo realizado en el nombre del Cristo. El reino nacerá cuando nosotros actuemos así, pero sin sujeción, por naturaleza. Considerad a un hombre deshonesto, que se obliga a ser honesto porque se convirtió al Cristo. Por cierto, merece ser alabado, es justo que comience de esa manera, glorifica a Dios por el hecho de que, siendo deshonesto por naturaleza, actúa honestamente, pero el reino no está todavía allí. Se levantará cuando este hombre sea naturalmente honesto, incapaz de ser de otra manera. Si nuestra acción supera a nuestra naturaleza es porque todavía estamos en santificado sea tu nombre. Si está orgánicamente ligada a nosotros, es que el reino ha venido. Imaginemos un ser nervioso, excitado, irritable, sumergido en un medio tranquilo. Poco a poco, paulatinamente, naturalmente, se calmará, y la etapa de la sujeción será superada. Respiremos la caridad, no solamente en el nombre del Cristo, sino por necesidad personal. No desecho el primer estado. Digo solamente que no es todavía el del reino. Santificado sea tu nombre, implora del Padre la fuerza para obligarnos a hacer el bien en el nombre del Cristo, para que ese nombre sea santificado. Venga tu reino en mí, sobre la tierra, en todos, implora de Dios la gracia de ser oración y bondad. Paradójicamente, las virtudes nos pertenecen tanto como los vicios. Busquemos el trabajo, o la ausencia del espíritu en el hombre. ¿Es este hombre un cristiano teóforo, es decir, capaz de heroísmo, de amor ferviente por ese Cristo que murió por nosotros? ¿O es un cristiano neumatóforo? Es decir, liberado de toda sujeción, en quien todo se convierte en sobrenatural, o más bien verdaderamente natural, porque lo que nosotros consideramos natural es contra natura, y lo que definimos como sobrenatural es lo verdaderamente natural. Una vez atravesada la primera etapa, constatamos que lo que nos parece sobrenatural es, con ayuda de Dios, natural, pues hemos recuperado nuestra naturaleza. Los profetas lo traducirán por un grito. Haré de vuestros corazones de piedra corazones de carne. A principios del siglo XX, cierto señor Coe lanzó un método de autosugestión. Obtuvo un éxito muy grande, sobre todo en casos de histeria. Luego su método fue puesto en duda, y el descrédito cayó sobre los que hablan de autosugestión. Aquí voy a plantear una verdad muy simple: si la autosugestión consiste en declarar, no estoy enfermo, cuando se está enfermo, ¿es acaso en la mayoría de los casos tan perjudicial? Pero hay otro método que parece ser autosugestión, pero no lo es en absoluto. Queremos orar, queremos ser buenos, y prácticamente no lo logramos, todo nos lo impide. ¿Es por una contradicción propia del hombre? No lo sé. En todo caso, es un estado de alma clásico.
Usted está decidido firmemente a rezar todos los días, y se encuentra en el café, hablando con cualquiera, con tal de alejarse de la oración. A otro lo invitan a una fiesta, y he aquí que una plegaria fácil sube a sus labios. Entonces interviene ese método análogo a la autosugestión, con la diferencia esencial de que no encierra ninguna contradicción como la del método de Coe, que hace afirmar a un enfermo que no está enfermo. ¿Cuál es su proceso? ¿Cómo anula este método la costra exterior que encarcela a la oración? Imaginemos a un hombre agitado, pero hambriento sin embargo de paz interior. ¿Deberá sumergirse en su alma? Cuanto más se hunda en su alma convulsionada, más aumentará su turbación, privándolo de la posibilidad de paz. No, primero debe aplicarse pacientemente, muy pacientemente, a no expresar su nerviosismo. Si quiere el silencio interior, que no hable. Si hierve, que domine ese hervor conduciéndose exteriormente como quisiera sentirse interiormente. ¿Aspira a sentir alegría cuando su alma está triste? Que adopte actitudes de alegría, que pronuncie palabras de alegría. Cuando este primer esfuerzo exterior, actividad casi teatral, está realizado, sobreviene la lucha contra los pensamientos, que van de lo exterior hacia lo interior. El rechazo, cueste lo que cueste, de los pensamientos. La detención de los pensamientos tristes. No es autosugestión, el alma quiere estar alegre, o quiere orar, y simplemente quita el polvo del camino. Muy a menudo cuento la historia de ese monje irritable. El abad lo puso un día en la puerta del convento, dándole la orden de recibir a todo monje, o a todo visitante del monasterio, con esta frase: «Estoy muy feliz de verlo». Al principio, el monje hervía. Es hipocresía. Diréis. Oh, no. El hipócrita es el que disimula su juego. Sin ningún deseo de cambiar su corazón quiere parecer bueno. Mientras que el monje actuaba conscientemente, queriendo ser bueno. Y al cabo de algunos meses, nuestro portero ya estaba transformado. Esa es la virtud del trabajo desde lo exterior hacia lo interior, trabajo unido a la plegaria. Persista, soporte, y la plegaria hará florecer en verdad su deseo de paz, de amor, de alegría. Vea cómo esta táctica es excelente. La oración introduce una quinta columna, espías, paracaidistas, que se infiltran en el núcleo de nuestro corazón. Desde lo interior, hacemos saltar los puentes de nuestro adversario, y simultáneamente lo cercamos con nuestras actitudes exteriores. Orar es bombardear las centrales de energía interiores, atacar al enemigo por detrás. Se lo aplasta atacándolo de ambos lados. Y de pronto, nuestros gestos exteriores, ese teatro y ese deseo, alcanzan la oración paciente. Se han reunido, la sujeción ha desaparecido, el reino de paz está bajo nuestros pasos, vivimos en el reino de la alegría. Aunque los contragolpes nos ataquen, serán accidentales. El invasor ha sido echado fuera, el espíritu reina. Otra observación nos llevará más adelante. Frecuentemente, los que quieren hacer todo perfecto, rezar más y más fácilmente, sienten una decepción violenta cuando no lo consiguen. Vemos gentes activas, enérgicas en los negocios, llenas de buena voluntad para entrar en la vida espiritual, y que no obtienen ningún resultado. Y exclaman: si no hago nada, ¿cómo puedo merecer el cielo? No adelanto, no me muevo. Constatar así, repentinamente, nuestra deficiente voluntad, la ausencia de ese algo que empuja hacia la meta, puede hacer nacer en nosotros la idea de que no tenemos la gracia, y hacernos caer en una gris negligencia espiritual. El Padre Nuestro nos advierte: mi voluntad, el solo hecho de poder establecer la cuestión de la voluntad, de la obediencia a la voluntad divina, solo puede ser considerado después de haber recorrido las tres etapas del alma. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Solo se puede obedecer a Dios después de haber vivido estos tres periodos. Antes, nuestras tentativas fracasarán, una y otra vez. O bien estarán alimentadas por la ambición, o bien no serán espirituales, y manifestarán nuestra extrema debilidad: no quiero, y no puedo. Oramos para que la voluntad de Dios se haga en la tierra como en los cielos, es decir, en el espíritu y en el cuerpo. San Cipriano de Cartago. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad sigue a los tres primeros versículos de la oración Sé el Señor, y establece el problema de nuestra obediencia a la voluntad divina.
Descendemos juntos hasta el plano psicológico, muy cerca de nuestra alma, porque si sobre ese plano discernimos claramente lo que significan las primeras frases, el hecho de que vivimos mucho más en nuestra psiquis que en nuestro espíritu nos confiere una posibilidad para realizar la oración del Señor en su profundidad, prácticamente, y no solamente en un plano intelectual. Por lo tanto, ¿cuál es su sentido psicológico? Nuestro Padre está en los cielos, es celestial, y nosotros somos sus hijos. Psicológicamente, es la elevación del alma. La primera actitud consistirá, por consiguiente, en ser idealista, en desear algo grande. Hijos de un Padre celestial, no podemos ser gusanos atados al suelo. Se suprime todo lo que rebaja y disminuye al ser humano, toda la falsa humildad. Nombraré el primer impulso psicológico elevación del alma, grandeza, idealismo, noción de la filiación divina del hombre, por la gracia. Es decir, ver que la vida, y hasta el enemigo, son grandes. El menor aplastamiento es un obstáculo para esta actitud. ¿Cómo cumplir con la voluntad de Dios prestando atención a las cosas pequeñas? Los que ven en grande no son todavía hijos de Dios, pero casi. Una vez que el alma está abierta a la grandeza, al espacio, que tu nombre sea santificado nos pide aceptar un estilo de vida conforme a esa elevación. Lo vulgar, no me refiero para nada a lo pobre, queda desechado. Por fin, venga tu reino corresponde al ambiente. Aún grandes, importantes, con estilo noble, si a pesar de ello no creamos el clima espiritual alrededor nuestro, no estaremos preparados. Avancemos más. Los 3 primeros versículos reflejan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hágase tu voluntad confiesa, dogmáticamente, la voluntad creadora de Dios, y refleja al mismo tiempo a María la Virgen, y en ella a toda la humanidad, que llega por su aceptación de la voluntad divina al segundo nacimiento. En realidad, a través de la Madre humana de Dios está la respuesta de este mundo al llamado del Señor, y a su encarnación. Deseo atraer vuestra atención sobre el sentido de los dos términos. Tierra y cielo. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. En principio, se puede comprender que la voluntad divina se debe realizar en la tierra, es decir, en el mundo visible, como ya está hecha en el cielo, es decir, en el mundo invisible y angélico. Pero también se puede considerar de otra manera, y algunos padres lo explican así, que sea hecha sobre la tierra y en el cielo. Desde esta óptica, es interesante notar que esa realización empieza por la actitud exterior, y no interior. Aquel que piensa poder comenzar por la obediencia interior, se equivoca. La obediencia en la conducta exterior, la aceptación de tal o cual prueba, de tal o cual condición, lleva progresivamente a la obediencia interior. Es evidente que este pedido nos introduce en el campo de la obediencia, la paradoja de no implorar para recibir aquello que necesitamos, porque si decimos, hágase tu voluntad, ¿para qué rezar? Al remitirnos a la voluntad divina, nuestro estado es un estado de pasividad. Sin embargo, el Cristo declara, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá, y si me dirijo a Dios es para que Él acepte mi voluntad. Este versículo del Padre Nuestro, ¿no contiene, aparentemente, una contradicción? Sí, para inclinarse ante Él y obedecerle es necesario un gran esfuerzo de voluntad, y una violenta lucha consigo mismo. Es más, la Iglesia nos enseña que casi es preciso arrancar a Dios lo que deseamos. Por una parte, nuestra plegaria ardiente exige, por otra se doblega. Al menos, tu voluntad, y no la mía. La antinomia surge en nuestra conciencia. En general, la obediencia es mal comprendida. Filológicamente, el término obediencia, en griego, en latín, en eslavo, significa escuchar. Hunde su raíz en la audición. La obediencia abre el oído interior. Está en estado particularmente atento, no pasivo. A menudo, aparece aquí el contrasentido creado por las autoridades, que pretenden confundir la obediencia al espíritu con la obediencia administrativa. Obedece, tienes que obedecer. Esta disciplina así impuesta, en lugar de disponer el oído interior, lo tapona más que la rebelión. Toda autoridad que aplasta, cualquiera que sea, de la ciencia, del Estado o de la Iglesia, mata la posibilidad de escuchar. Se ha jugado con las palabras. Por cierto, es normal obedecer en el ejército, cuando se trata de ganar una batalla. Hay que obedecer cuando se trata de llevar a buen término un trabajo colectivo, pero esto siempre en vista de un resultado, de algo concreto.
El engaño comienza en el momento en que la religión, y los curas, utilizan la palabra obediencia militarmente. Destruyen lo esencial, que es desarrollar el oído interior, siempre listo para escuchar. La obediencia nos libera, dándonos la posibilidad de ser ese recipiente en el que puede ser vertida la voluntad de Dios, aunque la disciplina exterior cierre la abertura del mismo. De esta manera, un monje obedecerá a su abad aunque éste le diga que tiene que dar 80 vueltas alrededor de una mesa. Primero, se libra de las preocupaciones inútiles, será una obediencia positiva negativa. Luego, se libera exteriormente, y eso le permite pensar en otra cosa. Por último, dando vueltas alrededor de la mesa, acción absurda, se va a deshacer de sus prejuicios y de sus juicios, abriéndose a la audición, porque, como antes jamás había dado vueltas alrededor de una mesa, el hecho de estar sentado le parecía un dogma absoluto, y he aquí que el dogma se quiebra en su alma, y se prepara para la disponibilidad. Pero cuando la autoridad religiosa nos ordena, no os ocupéis de eso, obedeced, los teólogos están para ocuparse de los dogmas, haced esto y seréis salvos, ¿de qué nos liberan? ¿De las preocupaciones de este mundo? Para nada. Nos liberan de Dios, y hasta de la experiencia espiritual, precisamente lo que tendrían que darnos. Si un médico, que está curando nuestro cuerpo, no nos describe nuestra enfermedad, sea. Porque lo importante es nuestra curación. Pero la obediencia es apartar todo lo que puede impedirnos escuchar. ¿Cuántas veces la palabra obediencia se explota deshonestamente? ¿Qué queréis? Cuando un Karl Marx proclama que la religión es el opio de los pueblos, su palabra encierra cierta dosis de verdad. Con el pretexto de la revelación, con el pretexto de que la verdad llegó desde lo alto, se nos manda obedecer a nuestros padres, a los curas, al Estado, a este y a aquel. Y que esperemos la recompensa después de la muerte. Debo afirmarlo, uno de los crímenes más grandes es, seguramente, haber deformado gran número de palabras cristianas. Se empieza por darles un pequeño tinte inexacto y de pronto uno se apercibe de que su sentido ha cambiado por completo. La obediencia cristiana no es adquirir un desinterés. Uno se libera de todo aquello de lo que es posible liberarse, para escuchar mejor, y más, al Verbo. Porque, actualmente, la Iglesia de Occidente se ocupa tanto de obras sociales. ¿Teme que comencemos a pensar, y que caigamos en la herejía? Si la admirable organización romana lograse suprimir las preocupaciones materiales, como por ejemplo los impuestos, yo sería el primero en decirle bendita seas, porque entonces, sin problemas de ese tipo, podríamos dedicarnos a obedecer verdaderamente, como en el monasterio, cuyo fin es dar al hombre la libertad del espíritu y del alma. Personalmente, nunca disfruté tanto de mi libertad como detrás de las alambradas de púas de mi cautiverio en Alemania durante la guerra. Como un arcángel San Miguel, Hitler había organizado esos pequeños paraísos. Teníamos casa, alimentos y bien mal alojados y mal nutridos, y aunque despojados de todo, teníamos no obstante un gran espacio de cielo sobre nuestras cabezas. Y para preservarnos del mundo malo, había tendido alambres de púa, y había apostado a sus ángeles, los centinelas. Era notable, En el sentido religioso, la palabra obediencia, palabra admirable, se ha vuelto a religiosa, una trampa espiritual. Es urgente restituirle su poderoso significado inicial y cristiano. Tratemos de explicar la aparente paradoja que hemos vislumbrado: la unión de nuestra resignación a la voluntad divina, con la persistencia de nuestras demandas, enseñada por el Cristo. Suplicamos, insistimos. Golpead, y se os abrirá. Pedimos por los enfermos, pedimos para detener las pruebas, pedimos para obtener alegrías, y por otra parte decimos, con cierto fatalismo: hágase tu voluntad. ¿Estamos frente a una contradicción? Hay tres fases: tu voluntad, mi voluntad, y hágase tu voluntad. Dios es tan poderoso, que yo, frente a Él, no puedo nada. Su voluntad sobrepasa todas mis posibilidades. Pero entonces entra en juego mi voluntad, mi deseo de que la voluntad divina se cumpla, porque ella no se cumplirá si yo no se lo pido. Ya no es más el abandono a la voluntad divina, es nuestra voluntad que llega a quererla, y a reclamarla. Las palabras hágase tu voluntad significan el reconocimiento existencial en nuestra alma, en todo nuestro ser, de que Dios es mucho más inteligente y mejor que nosotros. Usted me contestará: evidentemente, no. No es tan evidente como lo piensa. Esta evidencia se revela en el intelecto, pero en el psiquismo humano no es evidente.
Hagamos una curiosa y leal experiencia, entreguémonos a la voluntad divina. Inmediatamente surge un temor, y pensamos: ¿y si la mano de Dios fuese pesada? ¿Y si Él nos pidiese algo por encima de nuestras fuerzas? ¿Y si esto, y si lo otro? Tememos que Él no tenga en cuenta nuestros pequeños deseos, nuestras pequeñas voluntades, nuestras pequeñas imposibilidades. Reconocer su omnipotencia y nuestra incapacidad nos parece fatalismo, la consecuencia de un corazón deshecho. Hágase tu voluntad es, precisamente, lo opuesto a la resignación. Encierra el movimiento de una voluntad humana activa, que quiere y elige la voluntad de Dios como lo mejor para ella. Tratemos de ir hasta el fondo de esta contradicción aparente, porque el proceso del alma humana presenta una dificultad inmensa. ¿Cuántas veces en mi vida evité decir totalmente: hágase tu voluntad, por el temor de que Dios me ordenara una acción penosa, un esfuerzo psíquico desagradable? ¿Acaso no llamó a Abraham para que sacrificara a su hijo único? Y he aquí, en el instante en que se acepta voluntariamente, no por pasividad ante su poder, sino por confianza en su bondad, en el instante en que efectivamente estamos listos para dar a nuestro hijo, es decir, lo más querido, cuando se está listo para responder al Señor: todo lo que me suceda lo tomo sin sacrificio, me abandono a ti, porque sé que no soy un servidor sometido a un amo caprichoso. Mi voluntad reencuentra tu voluntad. En ese instante, en el último minuto, aparece, tal como con Abraham, la mano que detiene el cuchillo. Y recibimos un don superior a todo lo que podríamos esperar. Sepamos, por lo tanto, distinguir la resignación del reconocimiento que hace nuestra psiquis, de la muy buena voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Insistamos, el hombre puede gritar: Dios es bueno. Pero en cuanto el hombre entra en contacto consciente con él, se presentan las dudas, la grandeza divina toma un rostro trascendente y temible junto a nuestra debilidad. Diría que la actitud de hágase tu voluntad no es ni siquiera la actitud de un hijo hacia su padre. Frecuentemente, el padre humano es un maestro para su hijo, sino la de un pequeño frente a su madre. Todavía más frente a una abuela, que mima y perdona todo. Los mimos de nuestro Dios están al final del pasaje estrecho, la superabundancia de la gracia sigue al sacrificio de Isaac. Sin reservas para él, él no tendrá ninguna reserva para con nosotros. En definitiva, mi voluntad y tu voluntad no son más que una voluntad, una sinergia una. ¿Qué es lo que generalmente se pide a Dios? 1000 cosas: dinero, amor, la oración, el poder, la inteligencia. Comenzamos exigiendo: danos, danos. Luego, al acercarnos a Él, llegamos a murmurar: al menos tu voluntad. Y se produce un fenómeno inesperado. El alma siente que realiza la voluntad divina, y ora más y más ardientemente. Las dos voluntades se hacen vasos comunicantes, la mezcla inefable se establece, porque nosotros lo queremos. Esta corriente de agua, esta circulación de una llama, se hacen nuestras progresivamente, y la nuestra voluntad, la de Dios. Lo expresamos, por ejemplo, en la Eucaristía. Te ofrecemos lo que es tuyo, por quienes son tuyos. Ofrecemos a Dios lo que es de Dios, Dios mismo, pero somos nosotros quienes ofrecemos. ¿Cuál es el sentido de la oración no acordada, la que no tiene respuesta? Admirable, amigos míos. Porque es siempre el principio de algo mucho más grande. Una plegaria acordada, por condescendencia divina, aun estando fuera del plan divino, no es siempre la mejor solución, y puede acarrear dificultades insospechadas. He conocido gente que, orando sin cesar durante años, obtenía al final el objeto de sus deseos. Lo pagaban, a veces, muy duramente. Por lo contrario, la plegaria no acordada es, en principio, un paso hacia un florecimiento. En una época de mi vida casi perdí la vista. Durante 3 o 4 días me encontré en estado de ceguera. Un amigo me aconsejó que me hiciera curar con una unción del aceite santo del arcángel Miguel. No lo hice, porque sentía claramente que esa prueba de la pérdida de la vista podía darme algo nuevo, una distancia entre el mundo y mi pensamiento, una separación de una multitud de cosas inútiles, un argumento para la mirada interior, una visión dulce y perpetua de lo invisible, etc. Hay que comprender que todo pedido no acordado, dinero, salud, afecto, esconde una riqueza superior, al alcance de nuestra mano. Recapitulemos bajo otra forma la oración del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Entramos en la realidad, existimos, no por nosotros mismos, sino como hijos del Padre. Santificado sea tu nombre. Somos conocidos por Dios. Venga tu reino. Amados por Dios, estamos vivos.
Hágase tu voluntad. Somos queridos por Dios, deseados por Él. Ser deseados por Dios. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Henos aquí, objeto del querer y del deseo divinos. Y también, Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestra filiación celeste, prenda de nuestra inmortalidad. No podemos desaparecer, porque somos inmortales. Podríamos haber desaparecido, pero siendo hijos del Padre, nombrándolo Padre a Él, el eterno viviente, enraizados en Él, somos eternamente, vivimos eternamente, no por la inmortalidad del alma, sino por Él mismo. Santificado sea tu nombre. Nuestra inmortalidad es consciente, tenemos conciencia de ella. Venga tu reino. Reino del Espíritu Santo, nuestra inmortalidad consciente es cada vez más viviente. Hágase tu voluntad, como en los cielos, así en la tierra. Nuestra inmortalidad consciente, viviente, será creadora, porque si la rebelión y la desobediencia engendraron la esterilidad en el hombre, la aceptación y el deseo de la voluntad de Dios abren de nuevo el campo de la creación. Esto justifica el pensamiento del archimandrita Sofronio, cuando dice que si Dios está en nosotros, seremos creadores en el siglo venidero. Nuestro pan substancial, dánosle hoy. Nuestra inmortalidad consciente, viviente, creadora, se dilata en el pan substancial, la comunión. Perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuestra inmortalidad consciente, viviente, creadora, dilatada, será común, en participación con nuestros deudores. No nos dejes entrar en la tentación. No nos sometas a la tentación. Nuestra inmortalidad consciente, viviente, creadora, dilatada, común fraternal, no presentará ninguna fisura debida a alguna excitación. Mas líbranos del maligno. Ninguna posibilidad de caída. El pan nuestro substancial dánosle hoy. Llegamos al quinto pedido, el corazón de la oración dominical. El pan nuestro substancial dánosle hoy. Substancial, o supraesencial. Hijos de Dios, nos identificamos con el Hijo por la santificación del nombre divino en nosotros, nos convertimos en templo del Espíritu al pedir la venida del reino, realizamos la sinergia al entrar voluntariamente en el mundo de divinización de nuestro ser. Se podría pensar que todo está dicho. Pero no, hemos llegado al campo del sacramento Dios alimento. El alimento se da al hombre para nutrir su vida, el organismo que no come se muere. Pero solo después del pecado original el alimento se convirtió en salvaguardia. Su función, en el mundo anterior al pecado, o mundo transfigurado, es la de desarrollo, y no la de conservación. Alimentarse es, por consiguiente, desarrollarse, expandirse, hasta en la eternidad. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Juan 6, 54. Es una comunión con progreso perdurable, un enriquecimiento sin fin de todo lo que es en nosotros. Dios nos nutre, nutre su creación. Comprender el sentido de todos los misterios. Empleo la palabra misterio con el sentido que le dan los griegos, es decir, sacramento. Es siempre reencontrar el misterio del alimento. El misterio alimento, el misterio comunión, se revela bajo dos llenas. Dios no puede alimentarse, porque es fuente, ser. Por otro lado, la creación, el no ser en sí, no puede ser sino por la comunión en Dios. Todos los misterios antiguos, tanto africanos como hindúes, tienen como base el banquete. Existe una segunda manifestación muy divulgada del misterio, esa en que el hombre se esfuerza en nutrir a la divinidad, sea por una ofrenda de arroz, de miel, de harina, de leche, sea por la inmolación de bestias, toros, bueyes, carneros, y aún de vírgenes u hombres jóvenes. Este alimento, que se dice es presentado a la divinidad, es, en realidad, el alimento del diablo. Sépalo, los sacrificios a las divinidades no se ofrecen, en realidad, al Todopoderoso, que no tiene ninguna necesidad de ellos, sino a aquel que está siempre hambriento. ¿Por qué el diablo? Porque el diablo es espíritu puro, cuyo poder sobre el mundo está privado de una cosa. ¿Habéis notado que todo aquello que no se tiene parece, en general, lo más valioso? Ese sentimiento es llevado al extremo por el padre de la mentira, que está torturado por unos celos continuos. No puede ser hombre, ni materia. Su furor es tan agudo que trata, por una parte, de convencer al hombre, con todos los medios posibles, de que la materia es despreciable, y, por otra parte, goza devorando con la mirada las golosinas carnales de las cuales no puede participar. Su odio hacia la encarnación es tal, que brega para probar que el Cristo no es realmente hombre. Su sed de sangre, de esa sangre que él no tiene, atraviesa la historia de la humanidad.
Tiene hambre, porque habiendo rehusado la gracia divina, alimento de los ángeles, está ávido por absorber el mundo. Y en el mundo, está ávido, sobre todo, del 10º ángel, que es la humanidad. El diablo, ese ser extraño que no es ni carne ni espíritu, un poco bestia, un poco vegetal, un poco Dios, que ni él mismo sabe quién ni qué es. Además, el Cristo vino también para él, para el diablo, para semejante ser pensamiento totalmente insoportable para Satanás. De ahí su necesidad patológicamente vital de obtener sacrificios sangrientos. Sin duda, es nutrido solo espiritualmente, porque, desprovisto de carne, no puede comer, pero se nutre tanto de substancia psíquica como espiritual. Este estado es comparable con la alegría que se tiene al ver el pecado cometido por otro, pecado visión mucho más grave que la mala acción propia. Desde ese ángulo, la imaginación mal orientada es más destructiva que el acto de pecar. La Eucaristía satánica es el fundamento del alimento diabólico, y forma la base de todas las religiones deseosas de calmar, de dulcificar, el principio de iniquidad que reina sobre los hombres. Dios tuvo en cuenta la flaqueza humana, y sustituyó progresivamente al adversario. Cuando acepta, en el Antiguo Testamento, toros, carneros y bueyes sobre su altar, significa que, antes, oh hombres, los llevabais para el diablo. Ofrecedlos al menos a mi ira. Y cuando los hombres comenzaron a inmolar para el verdadero Dios, y se acostumbraron a volver sus corazones hacia él, Dios envía entonces a sus profetas para clamar: vuestros sacrificios sangrientos me horrorizan. Por fin, el Cristo los suprime, se encarna, y reemplaza lo anterior, el alimento llevado por el hombre a la divinidad, por el alimento divino dado al hombre por Dios. Esta breve introducción nos conduce a los sacramentos, y al sacramento por excelencia, la Eucaristía. El Verbo nos enseña: nuestro pan substancial o supraesencial dánosle hoy. El pan, al menos para Occidente, es el elemento esencial. En Oriente se debería decir el arroz. Pedir pan no es un lujo, sino una necesidad sin la cual no podemos vivir. Últimamente, se han tomado estas palabras en sentido literal, lo cual no es necesariamente un error. Danos hoy lo que mantiene la vida, de tal manera que los problemas materiales no nos inquieten en demasía. Dicho de otra manera, líbranos de las preocupaciones inútiles de este mundo. Debemos tomar en consideración esta actitud. Frecuentemente oímos decir que es más fácil vivir en un monasterio que en nuestro mundo de todos los días. Allí no hay impuestos, no hay chicos a que atender, no hay temor por el futuro, etc. Los monjes son quizás perezosos, liberados en definitiva de preocupaciones. Responderé, sin detenerme en las dificultades espirituales que los monjes encuentran, que uno de los objetivos de la vida monástica es, justamente, liberarse de las preocupaciones, porque los sacrificios difíciles a priori no tienen ningún valor. Un hombre que logra que su vida sea especialmente penosa, es insoportable para los demás, y hasta para él mismo. Las reformas sociales, los socialismos cristianos, consisten, no en procurar ante todo la justicia o el confort, sino en facilitar la vida. El resto es un falso romanticismo. Si un shock puede hacer estallar el gusto por la vida espiritual, es beneficioso. Pero la vida cristiana no puede apoyarse sobre el electroshock cotidiano. Es indispensable dominar los obstáculos, pero debemos siempre aplaudir y colaborar, lo más posible, con los esfuerzos que aligeran la vida. El peligro moderno está en el hecho de crear y agregar necesidades inútiles, confundiendo entre lo que aliviana la existencia y lo que la excita. De tal manera que, por dar un ejemplo, la venta a crédito es discutible, no es tan beneficiosa como parece, porque a menudo engendra nuevas exigencias, que se unen a la necesidad que en principio cubrió. El pensamiento divino es: Señor, danos hoy lo esencial. Este quinto pedido es indispensable. Encierra, así, otra realidad. En ella la Iglesia ve la comunión en Dios. Esta comunión se manifiesta de una manera doble. El Cristo dice al diablo: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. La comunión se expresa, por lo tanto, por la palabra y por la Eucaristía. En Occidente encontramos un fenómeno curioso: los protestantes no quieren alimentarse más que de la palabra. Los católicos romanos casi no la tienen en cuenta. Sí, ellos predican, leen el Evangelio, pero se mantienen fijados en la hostia, olvidando que la enseñanza es doble palabra y comunión. La Escritura es para muchos un texto que, tan pronto se lo lee, se lo comenta, permite tomar de inmediato una actitud. Las palabras, la palabra, no tiene tiempo para entrar en el corazón, de ser comida, bebida, asimilada.
La Escritura Santa ya no es un alimento espiritual, sino más bien una directiva, un maestro que enseña desde el exterior. No. No tenemos por qué entender de inmediato. Debemos recibir el verbo como si comiésemos un alimento. Él trabajará dentro de nosotros, y esclarecerá nuestra inteligencia. Ante la lectura del Evangelio, escuchémoslo un 90%, y reflexionemos el otro 10%. Esa es la proporción adecuada. Y que nuestra reflexión no sea conforme a nuestra comprensión de un momento. Estamos en el umbral de un reino misterioso, el alimento dado por la Santa Escritura. Este es el sentido de los libros canónicos. Si se los lee como libros de leyes exteriores, se corre el riesgo de hacer nacer toda clase de herejías, porque inevitablemente se subrayará aquello que más nos guste, o que más nos impresione. En su alma va a registrar tal o cual aspecto psicológico. El alimento de la Escritura Santa debe formar, imperceptiblemente, la inteligencia, y liberar las antenas que van a captar la verdadera gnosis. El alimento eucarístico está velado por el símbolo, y nosotros comulgamos con Dios, y con el mundo transfigurado. La experiencia lo prueba: cuanto más se comulga, más se fortifica el hombre, orgánicamente, en la vida espiritual. La mejor actitud ante la comunión es considerarla como el pan cotidiano, pero divino. Una necesidad diaria y simple. Sus efectos no son inmediatos. Diré más bien que se parece a la homeopatía, o a las vitaminas. En los grupos humanos, las consecuencias de la comunión se observan a lo largo de una vida entera, y es interesante constatar cómo el sentido espiritual disminuye durante aquellos períodos de la historia de la Iglesia en los que la comunión casi no existe. Este fenómeno es tan concreto, que se puede hasta demostrar estadísticamente. En cuanto al término hoy, los padres de la Iglesia concuerdan al decir que designa la comunión diaria. La comunión con Dios no debe ser nunca un proyecto, sino un acto de hoy, de cada día. El pan nuestro substancial, dánosle hoy. Si recibes el pan cada día es hoy para ti. Si el Cristo es tuyo hoy, cada día resucita para ti. San Ambrosio de Milán. El pan substancial es llamado en la Escritura con otro nombre: árbol de vida. Orígenes. Los tres últimos pedidos. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si yo soy fuerte y justo, Dios será fuerte y justo conmigo. Yo desconfío de esa categoría de virtudes, a causa de mi debilidad. Ellas me dan cierto poder, pero ante las virtudes divinas, el Cristo dice: no juzguéis, y no seréis juzgados; perdonad, y seréis perdonados. Yo prefiero tratar con misericordia y humildad, para ser tratado de la misma manera. Un hombre me engañó durante 2 años, hasta ahora quiero ignorarlo, y hacer como si no hubiese abusado de mí, esperando que nuestro Señor adopte una conducta similar con respecto a mí. Porque si las leyes desaparecen un día, una sola permanecerá: como vosotros hayáis perdonado, Dios os perdonará. Este es el nudo de la revelación evangélica, inmensa, temible, grandiosa. Esta revelación está ligada, atada, a los otros, es social. No olvidemos que cuando se nos compromete a ser buenos con nuestros hermanos, no es de ninguna manera porque ellos lo necesiten, sino para invocar sobre nosotros la bondad divina. Dios se identifica con cada hombre, y Él es nuestro prójimo. Puedo dejar, entonces, que los grandes y los virtuosos juzguen a su prójimo, ya que son capaces de enfrentar el juicio de Dios. Yo no puedo hacerlo. Tendré lástima de mí, seré débil. No crea que me sería imposible conocer, por ejemplo, el instinto de Iván el Terrible. Tal vez podría matar. Pero durante un naufragio solo es posible agarrarse a una tabla, y obstinarse en no hundirse. Yo me aferro a una única certeza: tener indulgencia extrema hacia mi hermano, para encontrar esa indulgencia en las manos de nuestro Padre. Sé que me va a replicar: ¿se arriesga usted a perder almas? Yo le contestaré que no soy bastante fuerte, ni bastante grande, como para salvar almas. Que me baste con no perder completamente la mía, la que Dios me confió. Nuestra alma no es nuestra propiedad, es un vaso precioso que hay que transportar. Esto es una confesión. Pero fuera de mi actitud personal, que no es generalizable, se puede ser grande y no perdonar. La mayoría de la gente considera que tiene el derecho de no perdonar las deudas. Falso. Esta súplica, perdona nuestras deudas, es la base de la Iglesia como sociedad, y por eso están todas las recomendaciones del Evangelio. Indica también que el segundo advenimiento ya se está realizando.
Si la segunda venida del Cristo estuviese realmente presente en nuestro espíritu, jamás podríamos juzgar a nuestro prójimo, porque ¿quiénes serán los jueces en ese tribunal último? Nuestra conciencia, es decir, nuestra conducta con respecto a nuestros semejantes, y Dios, con respecto a nuestra conducta hacia ellos. Además, todo será visible, nuestras virtudes y nuestros pecados. No hay que avergonzarse de los pecados descubiertos, sino hacer penitencia. El juicio final, por otra parte, no se sitúa en el fin de los tiempos, sino que se manifiesta ahora, condicionado por nosotros mismos. Nuestros actos entretejen teologías. ¿Somos justos? Armamos con ello la teología de un Dios justo. ¿Somos seres de sacrificio, un poco trágicos? Nuestro Dios toma el rostro del sacrificio. ¿Somos indiferentes? Dios será indiferente. La verdadera comunidad crece allí donde cada uno de los fieles progresa en el perdón, y cada vez que progresamos en la no reclamación de deudas, aumentamos la iglesia, la construimos. Construir sin perdonar las deudas, es invocar el juicio de Dios. Y no nos dejes entrar en la tentación. O lo que es lo mismo, no nos sometas a la prueba. Establezcamos antes que nada un principio: el mal. Las tentaciones no pueden surgir si Dios no lo permite. El Señor entregó a Nabucodonosor la ciudad de Jerusalén, 2 reyes, ¿quién entregó a Jacob al pillaje, e Israel a los pillos? Hemos pecado contra él, leemos en Isaías 42,24. Todos recordamos, en el libro de Job, el pasaje en el cual Satanás se presenta ante el trono del Señor y le pide que le entregue a Job, a lo que Dios responde: esto es todo lo que le pertenece, te lo entrego. Pero no vayas a extender tu mano contra él. Job 1:12. Cuando Jesús comparece ante Pilatos, le declara: no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiera sido dado de lo alto. Juan 19:11. Así, las tentaciones dependen del permiso de Dios. Entonces, ¿por qué esa frase en la oración del Señor? Las pruebas purifican. Y aquel que no conoció la tentación, dice el eclesiástico, no ha sido probado. Por cierto que podemos evolucionar sin sufrimientos, hablando teóricamente, pero prácticamente constatamos que aunque nos parezca estar pasando entre rodillos que tratan de triturarnos, como si se tratara de la prensa de un lagar, uno se fortifica. Cometiendo 100 errores en un cuadro, igual se puede llegar a una obra de arte. Y San Santiago, en su epístola católica, dice: hermanos, mirad como un motivo de alegría completa las diversas pruebas a las que podéis ser sometidos. Por último, en los Salmos, Dios sonda los corazones y los riñones, y nos sumerge en el crisol, en el fuego y en el agua, para sacarnos luego y darnos la felicidad. ¿Qué santo, qué hombre en la iglesia, atraviesa la vida sin pruebas? No nos dejes entrar en la tentación. Algunos practican una falsa doctrina: desear las pruebas. No, no debemos buscarlas. San Cirilo de Jerusalén explica que dejar caer, otra forma de decir dejar entrar, en la tentación, en la prueba, significa en realidad sumergir. Haz, Señor, que no estemos sumergidos por la prueba. Pedimos ser buenos nadadores, que saben nadar a través de las olas hasta llegar a la playa. No nos dejes zozobrar, no nos dejes hundir. Sin embargo, aquí se presenta otra cuestión: si bien Dios permite las pruebas, no nos tienta jamás por encima de nuestras fuerzas. Entonces, ¿por qué pedir que no nos deje hundir? Esta es una lógica exterior y superficial. No podemos ser buenos nadadores sin la condición expresa de reclamar el auxilio divino. De la misma manera, en la liturgia el Verbo quiere la consagración del pan y del vino. Sin embargo, solo obedecemos a su mandato: haced esto en memoria mía, y suplicamos además: envía tu Espíritu, sí. Dios nos reserva las pruebas, porque Él sabe que sabemos nadar, y sin embargo debemos suplicarle que nos ayude. Dios, no como un fin, no como causa, Dios siempre nuestro socorro, nuestro colaborador. El Cristo subraya: velad y orad para que no entréis en tentación. El apóstol Pedro, que caminó sobre las aguas son las pruebas, comenzó a hundirse, y si el Cristo no le hubiese tendido la mano, hubiese sido definitivamente tragado por el agua. Pedro está animado por un enorme deseo de ir hacia Dios. Pedro tenía una fe muy grande, pero le faltaba la oración. Le faltó, en ese minuto, ese estado de oración en el que tenemos necesidad del socorro divino, aún para la cosa más pequeña, esa ayuda que hace que nuestra alma marche sobre las aguas de la gracia.
La fórmula de Calvino, y de San Ignacio de Loyola, para la mayor gloria de Dios, es inexacta, en el sentido de que el motivo de la gloria de Dios es insuficiente. Ella no nos necesita. Dios ama que nosotros trabajemos con Él, en Él. Diré casi que Él aprecia un trabajo, cuyo fin no es siempre excepcional, pero ejecutado con esta oración. Ayúdame, no me sometas a la prueba, soy débil. Les propongo una imagen. Dios posa sus labios inmaculados sobre los labios de nuestra alma. Es por eso que hay que orar siempre. Y cuando comprendemos su voluntad, lo único que hay que hacer es inclinarse. Seguro que tendremos la fuerza necesaria para realizarla. Es evidente que pidiendo a Dios que nos libere de las pruebas, le pedimos sobre todo que nos libere de aquellas que podrían alejarnos de Él. Invisiblemente, el Cristo pone en la balanza dos pesas: el amor de Dios, y nuestra perfección. Para la perfección, vale más pasar por el crisol, y vencerse a sí mismo. Para el amor de Dios, es mejor no ser perfectos. Es preferible estar con Él que componer la propia perfección. He visto almas que retardaron su elevación espiritual porque querían ser perfectas. La construcción del templo maravilloso alrededor de ellas, impedía que el Verbo penetrase. Para ser santo, se debe renunciar al gusto de la santidad. Mas líbranos del maligno. El mal no existe. Lo que existe no es el mal, sino diferentes aspectos del ser. El mal es un estado de conciencia personal. El maligno es. Los actos malos son. El mal en sí, no es. Cuando el maligno actúa, se sirve de una multitud de verdades amañadas falsamente. El diablo anuncia la verdad, malignamente. Vosotros seréis como Dios. Gen 3,5. Es verdad. Vosotros tendréis el conocimiento, es verdad, Él no mintió. Pone de relieve esas verdades, a fin de que Adán y Eva se vuelvan contra Dios, y hacerles perder su amistad. ¿Nos hace resbalar o caer en las trampas, mintiendo? No. El maligno lo logra mediante verdades arregladas de tal manera que se hacen funestas. Por eso se llama el maligno. Las cosas falsas se destruyen por sí solas. Así, Él quiere convencernos, como trató de convencer al Dios vivo con las palabras de la Escritura. El rebuscamiento de esas verdades es tal que nos desligan de nuestra filiación divina. Se esfuerza por hacer de nosotros sus hijos. El Cristo, en un momento de cólera, truena. Vosotros no sois hijos de Abraham, sois hijos de Satanás. Para alcanzar su fin, el maligno infecta todas las verdades, ya sea con una pequeña fisura, o con un virus violento. Insensiblemente nos hace volver contra el Padre que está en los cielos. Nos comunica la impresión de que nosotros somos divinidades, a través del truco de la desesperación, o del orgullo. Líbranos del maligno llega al final, cuando ya estamos de lleno con la perspectiva luminosa de hijos de Dios. No olviden jamás que nuestra vida tiene roturas. Llenos de alegría interior, liberados de toda traba, vibrantes de gracia, a la puerta de la vida eterna, unidos a Dios, no olvidemos nunca que habrá siempre, hasta el fin de los tiempos, una pendiente posible por la cual puede filtrarse la seducción del maligno. Lo notable en la oración del Señor es que nuestro Señor nos enseña a no empezar por líbranos del maligno, o perdónanos nuestras deudas, sino por lo más positivo. Padre nuestro, es decir, una confesión total de nuestra filiación divina. Luego, cuando estamos sumergidos en esa adopción, cuando hemos santificado el nombre del Verbo, y vivido esa santificación que nos transforma, cuando hemos implorado al Espíritu que llene hasta el más pequeño átomo de nuestro ser, cuando hemos aceptado, con la Virgen, toda la voluntad de Dios, pedimos entonces la Eucaristía, el pan cotidiano. Nuestra actitud hacia el prójimo solo viene después. Cuanto más fácil es perdonar las deudas cuando se ha vivido plenamente todo lo que antecede. Y solo cuando estamos empapados, armados, protegidos, agregamos. Mas líbranos del maligno. Al pronunciar la oración del Señor, insistamos 1000 veces sobre Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. 700 veces sobre hágase tu voluntad. Como en los cielos, así en la tierra. 500 sobre el pan nuestro substancial dánosle hoy. 100 veces sobre perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. 50 sobre no nos dejes entrar en la tentación, y solo 10 veces sobre mas líbranos del maligno. Con esto quiero decir que las distintas súplicas de esta plegaria no se deben vivir del mismo modo. Que el primer versículo los dilate, los inunde. Porque la oración del Señor está construida de arriba hacia abajo, también podríamos decir de mayor a menor.
Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos hace vivir ya el juicio final. En sentido escatológico, no nos dejes entrar en la tentación significa cuando la prueba de fuego venga, haz que yo no sea consumido. Dios nos probará por el fuego de su amor, haz que la llama de tu misericordia no me queme, sino que me dé calor. Porque detrás de los sufrimientos ese es el misterio sublime, está la prueba de fuego del amor de la Trinidad por nosotros. Mas líbranos del maligno nos hace aceptar, sin reservas, ser deificados por Dios, invadidos por Él, llenos de Él, nada fuera de Él. Es para nosotros librarnos de la malicia del demonio el último peligro de ser devorados, y con ello borrados por el poder y el amor divinos. Hay que desaparecer, no desear nada más que Dios, todo en todos, para escuchar sus palabras. Es lo que se llama la segunda muerte. Entonces estallará el mundo transfigurado, y Dios nos dirá: no sois solamente yo, sois mis amigos. La tradición litúrgica del Padre Nuestro. Al final del período del catecumenado, período que en la iglesia primitiva se extendía por varios años, el catecúmeno que se prepara para el bautismo recibe de la iglesia la tradición, o transmisión, de la oración del Señor, durante el transcurso de la siguiente ceremonia. Durante la liturgia, después de las letanías, y antes del prefacio del ofertorio, el obispo o el presbítero oficiante se dirige hacia las puertas reales, mientras el diácono se instala en la tribuna del Evangelio. Los catecúmenos o elegidos avanzan cuando el diácono los llama, y se quedan frente al obispo o el presbítero, en el medio de la nave. Diácono. Catecúmenos, acercaos. Obispo o presbítero. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo, entre otras instrucciones para la salvación, dejó a sus discípulos, que le preguntaban cómo debían orar, esta fórmula de plegaria que la lectura del diácono os hará conocer mejor. Sin anuncio previo, en recto tono, el diácono lee Mateo 6, 5, 15. Obispo o presbítero. Escuchad, amados míos, escuchad ahora cómo nuestro Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar a Dios Padre Todopoderoso. Cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Esta palabra habitación, que él emplea, no designa un lugar oculto o retirado, mas recuerda que los secretos de nuestro corazón son accesibles solo para Él. Debemos adorar a Dios a puertas cerradas, es decir, cerrando el corazón con una llave mística, y hablando a Dios con un alma pura. Que por la llave de la fe, nuestro corazón, que es el templo de Dios, esté abierto solo a Dios, de modo que al habitar Él en nuestro corazón, nos asista en nuestras plegarias. El Cristo, nuestro Señor, Verbo de Dios, nos enseñó esta oración, para que oremos de esta manera. Después de esta exhortación, el diácono proclama, una por una, las fórmulas de la oración del Señor, y el obispo o el presbítero las comenta. Diácono. Padre nuestro que estás en los cielos. Obispo o presbítero. Amados míos, he aquí un grito de libertad, de esperanza. Un grito de libertad porque vuestra vida se arraiga desde ahora en el uno y único Padre que es plenamente Padre, es decir, generoso, cuya generación paterna es un don gratuito y puro. Pues Él es el único Padre que, al no tener padre ni madre, no puede proyectar sobre vosotros, sus hijos, la sombra de una herencia mezclada de luz y de tiniebla, de mal y de bien. Él es el Padre luminoso y bien amante, y os libera de todo apego fatal a la cadena de condicionamientos, hereditarios o sociales. Padre nuestro es también un grito de esperanza, pues una vida nueva comienza para vosotros, que os convertís realmente en sus hijos, una vida que os permitirá cumplir en plenitud vuestra naturaleza, curar y transformar todo lo que habéis recibido de la naturaleza. Uníos a Él, creed en Él, juntaos a Él en todo, pues está escrito: a todos los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Juan 1, 12. Diácono. Santificado sea tu nombre. Obispo o presbítero. El nombre designa la realidad íntima y fecunda de un ser. El nombre de Dios Padre es Dios Hijo, pues Él solo es Padre por su Hijo, a quien da la divinidad, toda la vida divina. Santificado sea tu nombre. Esto no quiere decir que Dios se va a hacer santo por vuestra plegaria, pues Él es siempre santo, y el único santo. Pedimos que su nombre sea santificado, es decir, que su presencia inmensa, su luz inaccesible, su majestad infinita, se manifieste, se transmita, nos transforme a nosotros, pecadores, y transfigure la tierra, así como brilla en los cielos en los ejércitos innumerables de los ángeles.
santificados por el bautismo, transformados, en el nombre 3 veces santo de la Trinidad, perseveraréis en lo que habéis comenzado a ser hijos nombrados por el Padre, hijos del Padre, y no huérfanos, no extranjeros, sino conciudadanos de los santos, pues sois de la casa de Dios. Efesios 2, 19. Diácono. Venga tu reino. Obispo o presbítero. El reino de Dios es la irradiación del Espíritu Santo y de las energías divinas, es la respiración vivificante de Dios en nosotros. Que su reino venga de vosotros, y sobre vosotros, hombres de la tierra, tan plenamente y naturalmente como su reino vino, y viene sin cesar, a los cielos, en los ángeles y los santos, pues San Pablo nos dice: el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Rom 14, 17. Diácono. Hágase tu voluntad. Obispo o presbítero. La voluntad de Dios es el logro pleno de la creación, la deificación del hombre, la transfiguración del mundo. Su voluntad puede realizarse solo con la colaboración consciente y libre de vuestra voluntad de hombres. Hágase tu voluntad significa que vuestra voluntad, limitada y cambiante, se una fuertemente a la voluntad bien amante de Dios, que cultivéis en la tierra el árbol del conocimiento y de vida, como los santos lo hacen fructificar en el paraíso celestial al unirse a Dios para crear el mundo nuevo. Pues el salmista canta: el Señor está cerca de los que lo invocan con verdad, cumple la voluntad de los que vibran en él, escucha su clamor, y los salva. Salmos 145, 18, 20. Diácono. El pan nuestro substancial dánosle hoy. Obispo o presbítero. Nuestro Señor Jesucristo dijo: el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mat 4,4. Deut 8,3. Nos revela cuál es este alimento esencial cuando dice: yo soy el pan vivo bajado de los cielos, vengo para que tengáis la vida en abundancia, vengo pronto. Si alguien escucha mi voz, y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Juan 6,1. 10, 10. Apoc 3, 11, 20. Por esta plegaria, todos los días pedís que venga de vosotros el pan de la palabra de Dios, y el pan de vida, es decir, el Hijo del Padre que se hizo hombre, el Cristo que se da en alimento por su Evangelio, y por su cuerpo y sangre en los misterios eucarísticos. Tened hambre de alimento substancial, el alimento del mundo venidero, que viene ya hoy a nutrir en vosotros la vida eterna, la vida de Dios. Diácono. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Obispo o presbítero. Por esta regla de vida, el Cristo nos ofrece el camino del progreso espiritual, gracias al sacramento del perdón. De mil maneras nos repite en su Evangelio: lo que hacéis, o no hacéis, al más pequeño de mis hermanos, a mí lo hacéis, o no lo hacéis. Ma 25, 40, 45. Pues se identificó con cada hombre, es nuestro prójimo, y puede decirnos: si no perdonáis a los hombres sus faltas, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras faltas. Mat 6, 15. El perdón de los pecados, y de las deudas, construye la Iglesia, y salva al mundo, mientras que la maledicencia, la calumnia y el rencor los destruyen. Diácono. Y no nos dejes entrar en la tentación. Obispo o presbítero. Santiago escribe: que nadie, cuando sea probado, diga es Dios quien me prueba. Porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. 1, 13. Y sin embargo, la experiencia de la prueba, de la tentación, es buena para nuestro progreso y nuestra transformación, de modo que probemos nuestra fidelidad y fortifiquemos nuestra vida. Pero pedimos atravesar la tentación como buenos nadadores, sin ser sumergidos por las aguas de la muerte, ni ahogados en la desesperación. Para esto, la oración será un arma poderosa, y el Cristo os dice: velad y orad, para no entrar en tentación. Marcos 14, 18, sin ser liberados del maligno, pues el Señor dijo: Padre, no te ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17, 15. Diácono. Mas líbranos del maligno. Obispo o presbítero. Que no entréis en el fuego de las pruebas y las tentaciones, ni en el fuego mismo del amor divino, que vendrá a probar todo, sin haber sido liberados del maligno, que deforma la tentativa divina en tentación maligna y diabólica. No nos hagas entrar en la prueba sin estar provistos de fuerza contra el espíritu maligno, sin estar armados con la fuerza del nombre de tu Hijo, la fuerza del reino de tu espíritu, la fuerza de tu voluntad divina y amante, la fuerza de tu pan substancial, la fuerza del perdón fraternal, pues a ti, Padre, pertenecen el reino, el poder y la gloria, ahora y en el mundo venidero. Todos. Amén. Diácono. Estemos atentos.
En silencio. Obispo o presbítero. Habéis escuchado, amados hermanos, el misterio santísimo de la oración del Señor. Ahora, cada día, guardad y renovad este misterio en vuestros corazones, para que podáis crecer por el Cristo, y recibir así el amor de Dios en el Espíritu Santo. El Señor nuestro Dios tiene poder de conduciros a vosotros, que camináis y corréis en la fe, hasta el nuevo nacimiento, por la inmersión en las aguas y la insuflación del Espíritu. Y con vosotros nos hará alcanzar la plenitud de su reino a nosotros, que os hemos transmitido el misterio de la fe católica, y hoy el misterio de la esperanza cristiana, el gran sacramento de la oración de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina, y triunfa, con el Padre, en el Espíritu Santo, en los siglos de los siglos. Todos. Amén. Los catecúmenos se retiran al fondo de la iglesia, y la liturgia continúa.